Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la notación matricial. Vamos a empezar a introducirnos al uso de matrices y vamos a olvidar esos métodos para la resolución, por ejemplo, de sistemas de ecuaciones, suma y resta, sustitución, igualación, determinantes, aunque determinantes lo vamos a retomar más adelante, pero por el momento nos interesa pues introducirnos en este mundo de las matrices. Recordemos de la prepa que veíamos ese tipo de sistemas de ecuaciones donde el sistema se le llamaba 2 por 2 porque teníamos dos ecuaciones y dos variables o incógnitas. Y por ejemplo, este de aquí tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces estos sistemas se les dice cuadrados porque tenemos el mismo número de ecuaciones y el mismo número de variables. Por lo tanto, puede suceder que tengamos una solución nada más, muchas soluciones o ninguna solución. Ya más adelante veríamos la interpretación de cada una de estas, donde la primera pues está en dos dimensiones y que son rectas y el otro caso son planos. Bueno, y un sistema de ecuaciones general donde tenemos n ecuaciones y m variables, se dice que lo podemos pues poner como una matriz. Esto de transformarlo a matriz es mucho más viable porque nos va a facilitar los cálculos. Más adelante vamos a ver cómo. Entonces, ese sistema se le llama n por m porque tiene n ecuaciones y m incógnitas. Eh, entonces, ahora que vamos a ver lo de matrices, es importante saber que n van a ser el número de renglones, es decir, el número de ecuaciones, y m el número de columnas, es decir, el número de variables. Como podemos observar, aquí hay un renglón, dos renglón, tercer renglón, n renglón, y como variables podemos ver que aquí está la primera, que es x1, la segunda, que es x2, la tercera, que es x3, y la última, que es xm. Por eso es que vamos a tener m columnas. Entonces, vamos a tener distintos tipos de matrices. Esta es a la que llamamos matriz de coeficientes, es decir, van a aparecer todos los números que estén multiplicando a las variables, es decir, pues los coeficientes de esas variables, las que aparecen precisamente en rojo. Y va a existir otra matriz que se le llama matriz o vector matriz de términos independientes. Estos términos independientes son los que están en el miembro derecho de la ecuación generalmente y que son constantes, ¿no? Y cuando nosotros unimos estas dos matrices se le llama matriz aumentada, dividiendo los términos en rojo y los términos en azul con una línea vertical. Entonces esta matriz aumentada la vamos a estar trabajando bastante, al igual que estas otras. Entonces, si nosotros quisiéramos transformar este sistema de ecuaciones en una matriz, lo podemos transformar en una matriz pues de coeficientes, donde podemos observar que el primer elemento es el número que está multiplicando a esta x, ¿sí? Y a esto se le llama elemento 1, 1, que es el primer renglón y la primera columna. El otro valor va a ser también 1, que va a ser, seguimos en el mismo renglón y estamos en la segunda columna. El tercer elemento que está aquí, que sería el elemento 2,1, que ahora estamos en el segundo renglón, es decir, en la segunda ecuación, y en la primera columna con la primera variable x, y va a ser 2. Y por lo tanto la otra también va a ser 2. Entonces esta matriz sería 1, 1, 2, 2, es la matriz de coeficientes. Estos que están aquí se le llaman elementos, y este elemento está en la primera columna, en el primer renglón. Perdón, primero es el renglón y después es la columna. Este de aquí sigue estando en el mismo renglón, pero ahora está en la segunda columna. Por eso es que es 1, 2. Entonces el primer numerito que tiene este elemento va a ser el renglón y el segundo pues va a ser la columna. Este está ya en el segundo renglón y en la primera columna. Y así cada uno de estos elementos. Y pues es claro que el la matriz de términos independientes va a ser el 2 y el 1.
Entonces si queremos verlo como matriz aumentada, pues sencillamente sería así. Si ahora queremos transformar esta a una matriz, pues es muy sencillo, sería 5, 1, 1, 1 menos 1, 3, y aquí no aparece la x, entonces necesariamente en la matriz debemos de poner un 0 para indicar que no hay x, 1 en y menos 2 en z. Y los términos independientes pues sería 12, 2 y 1. ¿Sí? Como pueden observar, aquí va a haber 9 elementos, va a ser una matriz de 3 por 3, 3 renglones y 3 columnas. Si multiplicamos 3 por 3 nos da 9. ¿Cuáles van a ser los elementos? El 1, 1, primer renglón, primer columna, primer renglón, segunda columna, primer renglón, tercer columna, segundo renglón, primer columna, segundo renglón, segunda columna, segundo renglón, tercer columna, tercer renglón, primera columna, tercer renglón, segunda columna, tercer renglón, tercera columna. ¿Sí? Como podemos ver aquí, la numeración que tiene. Entonces la matriz aumentada pues bastaría con incluir las dos y dividirla con una línea vertical. Entonces si queremos, por ejemplo, obtener la matriz aumentada de este sistema de ecuaciones, pues habría que ver que hay 3 renglones, es decir, 3 ecuaciones, y hay 1, 2, 3 y 4 incógnitas, porque llega hasta x4, entonces vamos a tener un sistema 3 por 4, es decir, 12 elementos, 3 por 4, 12. Aquí tendríamos 2, 3, menos 1 y no aparece x4. 7, 12, 1 y 4. 3 menos 0 porque no está x2, menos 7, menos 9 y términos independientes 0, 1 y 4. Podemos observar que hay dos elementos, 1, 2, 3, 4 y 4, 8 y 4, 12. Este es un sistema que le decimos 3 por 4. ¿Dónde utilizamos las matrices? En muchas áreas, ¿no? Pero el principal objetivo es minimizar los cálculos laboriosos, o sea, tener una notación compacta que nos permita pues manejarlo y operarlo de forma más sencilla. ¿Qué es una matriz? Es un arreglo rectangular, precisamente porque tenemos n renglones y m columnas, es decir, vamos a tener n por m elementos, ¿no? Lo que les decía, todos los numeritos que aparecen ahí en esa matriz se les llaman elementos, entonces vamos a tener en una matriz n por m elementos, donde n va a ser los renglones en horizontal y las columnas en vertical va a ser m. Entonces esta matriz podemos observar que hay 3 renglones y 1, 2, 3 y 4 columnas, es decir, vamos a tener 12 elementos. Y a esos elementos se les llama IJ, donde I toma el lugar de los renglones y J el número de las columnas. Ese es el subíndice del que les hablaba, ¿no? Este elemento es el 1, 1 porque se encuentra en el primer renglón y en la primer columna. Y por ejemplo este de aquí se encuentra en el segundo renglón y en la tercera columna. Entonces este elemento sería el 2, 3. ¿Sí? Ese es el subíndice que se maneja en las matrices. Lo que dice aquí, ¿no? Que se encuentra en el cruce del i-ésimo renglón y la j-ésima columna. Enumerando las columnas de izquierda a derecha y los renglones de arriba a abajo. Si la matriz A es de n por 1, significa que vamos a tener n renglones y una sola columna, se le va a denominar matriz columna. Y si tenemos que es un renglón y m columnas, se le denomina matriz renglón, ¿sí? O también se le dice vector. Y se utiliza una notación distinta a la notación de mayúscula en negritas, con una minúscula en negritas para estos dos tipos, o con una A y una línea arriba, ¿sí? O B con una línea, o C con una línea, como nosotros querramos, una minúscula con una línea arriba. Cuando A es una matriz cuadrada, significa que n y m son iguales, es decir, que tenemos el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. Entonces este de aquí es una matriz columna y este de aquí es una matriz renglón, ¿sí? O un vector.
Y esta de aquí es una matriz cuadrada porque tenemos el mismo número de renglones, que son 3, y el mismo número de columnas, que también son 3. ¿Cuál es la notación para diferenciar un vector de una matriz? Pues como ya dijimos, para una matriz va a ser una mayúscula en negritas, y para un vector o matriz columna o matriz renglón una minúscula en negritas, sobre todo si estamos trabajando aquí en la computadora, o si estamos trabajando en papel, pues vamos a ponerle una minúscula con una línea arriba o una línea abajo, que significa lo mismo. Entonces también existe algo que se le llama escalar. Si yo pongo una A sin la línea cuando estoy en la libreta, esa A significa que es un escalar, significa que solamente es un valor. Por ejemplo, pi, que es 3.14, 16, etcétera. O por ejemplo, el número 2, el 5, el 7, el 1000, todos esos son escalares porque solo tienen magnitud, mientras que un vector tiene magnitud y dirección. Por ejemplo, voy a 30 kilómetros por hora al suroeste. Me está diciendo que la magnitud es 30 kilómetros por hora y que me dirijo al suroeste, por ejemplo. Y la matriz pues va más allá de un vector. Vamos a ver lo que son las matrices iguales. Dos matrices A y B van a ser iguales solo si se cumplen dos cosas. Que A y B tienen el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. ¿Sí? Y que todos los elementos, o sea, el 1, 1 va a corresponder a lo mismo en la otra matriz. Y el A1, 2 igual y así sucesivamente. Es decir, el elemento IJ va a ser igual en la otra matriz. Por ejemplo, vamos a verificar que estas dos matrices sean iguales. ¿Son iguales? Pues podemos observar que aquí tenemos dos renglones y aquí también. Aquí tenemos dos columnas, pero aquí tenemos tres columnas. Entonces, estas matrices no son iguales. Y se puede observar si ponemos que la magnitud, perdón, no la magnitud, el orden de esa matriz. Aquí podemos observar que esta matriz es de orden 2×2 y esta matriz es de orden 2×3 porque tenemos dos renglones, dos columnas, dos renglones, tres columnas. Entonces estas dos matrices no son iguales porque no cumplen ni la primera ni la segunda, por lo tanto. Estas dos matrices podemos observar que tenemos dos renglones, dos columnas, también aquí dos renglones, dos columnas. Entonces la primera se cumple y la segunda, 2 va a ser igual a 4 medios, sí. 3 a 3, sí. 1 es igual a 1, sí. 4 es igual a 4, sí. Por lo tanto, estas matrices del inciso B sí son iguales, mientras que en el A no son iguales. Para eso, eso nos va a servir para saber si podemos sumar o hacer la diferencia entre dos matrices. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz A y B. Y se pueden sumar o restar si y solo si tienen el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. Y eso es lógico, porque si la primera matriz tiene más columnas que la otra, pues va a haber elementos que no se van a poder sumar con algún otro elemento de la otra matriz. Entonces la suma A más B o diferencia A menos B de dos matrices n por m nos resulta una matriz del mismo orden. ¿Sí? Entonces, si sumamos dos matrices 2×2, pues nos va a resultar otra matriz 2×2. Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Vamos a determinar si se pueden sumar y después vamos a sumar o restar lo que se nos pida de estos ejercicios. El inciso A. Estas dos matrices se pueden sumar, sí se pueden sumar. ¿Por qué? Porque la primera es 2×2 y la segunda es 2×2. Tienen el mismo orden. Entonces sí se pueden sumar. El inciso B. Podemos observar claramente desde que la vemos que no se van a poder sumar porque aquí hay dos renglones y aquí solo hay uno. Entonces no son del mismo orden, ¿sí? Entonces no se pueden sumar, aunque tengan el mismo número de columnas. Para el inciso C, ¿se pueden restar? Sí, porque tenemos dos renglones y tres columnas en ambos casos. Entonces la suma de aquí sería elemento a elemento, es decir, el elemento 1, 1 se va a sumar con el elemento 1, 1 de la segunda matriz y el elemento 1, 2 se va a sumar con el elemento 1, 2 de la segunda matriz y así sucesivamente para cada uno de los
elementos de esa matriz. Entonces sería 2 más 4, 6, 1 menos 1, 0, 3 más 2, 5 y 4 más 5, 9. Entonces ahí podemos observar que nos resulta una matriz 2 por 2. Esta no se puede sumar, no podemos hacer nada. En este caso sería 2 menos 3 menos 1. 4 menos 5 menos 1. 3 menos 4 se convierte en más y nos daría 7. 1 menos 2 menos 1. Menos 1 menos 2 menos 3. 5 menos 1, 4. Y esta matriz sería 2 por 3 al igual que las otras dos. Vamos a obtener la suma y resta de las siguientes matrices. ¿Se puede sumar? Sí. Bueno, en este caso restar, sí. ¿Esta se puede sumar? No. Este de aquí sí se puede sumar. ¿Sí? Este de aquí sería 7 menos 7 serían 12. 1 menos 1, 0. ¿Sí? Y va a corresponder pues al elemento de esa matriz. Entonces la suma del 1, 1 con el 1, 1 va a estar en el 1, 1 de la nueva matriz. El elemento 1, 2 y menos el elemento 1, 2 va a quedar en el elemento 1, 2 y así cada uno de ellos, ¿no? Sería 0 menos 4 menos 4 menos 4 menos 2 sería menos 2, 2 menos 3 menos 1, 6 menos 1, 5. Lo mismo para esta, 6 más 1, 7 menos 1 más 2, 1, 4 más 3, 7, 2 más 4, 6, 9 más 5, 14, 4 más 6, 10, 1 más 7, 8 y 3 más 8, 11. 0 más 9, 9. Tenemos algunas leyes de la adición. Lo más importante es que es conmutativa y distributiva. No importa si pongo A más B o B más A, nos va a resultar lo mismo. ¿Sí? Lo mismo con la distributiva, ¿no? Podemos sumar primero B más C y después sumarle A. O podemos sumar primero A más B y después sumarle C. Y nos va a dar el mismo resultado. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es la matriz nula. ¿Cuál es la matriz nula? La matriz nula es aquella matriz n por m que todos, absolutamente todos sus elementos van a ser 0. Y se denota con un 0 en negritas o bien 0 IJ. Significa que va a existir 0 en todos los lugares o elementos de esa matriz. Esa es la matriz nula y nos va a servir bastante en operaciones que vamos a llevar a cabo más adelante. Entonces, ¿de dónde viene esa matriz nula? Pues precisamente de restar dos matrices iguales. Si yo tengo dos matrices, por ejemplo, dos matrices 2 por 2, vamos a suponer que es la matriz de puros unos, ¿sí? Entonces, cuando yo resto esto, podemos ver claramente que nos da 0, 0, 0 y 0. Esa matriz es la matriz nula 2 por 2, de orden 2 por 2. Bueno, y también podemos multiplicar una matriz por un escalar, ¿sí? Y ese escalar se va a multiplicar por cada uno de los elementos de esa matriz, que es lo que significa esta igualdad, ¿sí? Entonces ese número puede ser real o complejo. Para este curso nos vamos a enfocar nada más en los reales. Cualquier número, menos 1, menos 5, 0, 3, 4, el que sea, por una matriz. Y estas son pues las leyes de esa multiplicación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que vamos a multiplicar una matriz por 10 más 5, entonces podemos multiplicar primero por 10 y después por 5 y sumar esas matrices, o bien podemos sumar primero ese 10 más 5 y después multiplicarlo por A y nos va a dar lo mismo. Algo muy parecido con como si en lugar de sumarse se estuvieran multiplicando esos escalares. Pueden observar que los escalares aparecen normales, no aparecen en negritas porque son números, cualquier número. Entonces aquí si tenemos por ejemplo 10 y 5, es lo mismo primero multiplicar 5 por esa matriz y después multiplicarla por 10, o bien primero 10 por 5 y después multiplicarlo por esa matriz. Entonces cada una de estas
tiene algo parecido. Aquí estamos multiplicando a 0 escalar por la matriz y nos va a dar 0 matriz. Si multiplicamos un valor cualquiera real por una matriz nula, nos va a dar la matriz nula. Entonces eso es a grandes rasgos esas leyes de la multiplicación de un escalar por una matriz. Entonces vamos a obtener multiplicaciones de un escalar por una matriz. Vamos a considerar esa matriz 2 por 2A, esa matriz 2 por 3B y esa matriz 2 por 2C. Y vamos a obtener 2A, después vamos a obtener un tercio de B, después menos 2C, después vamos a obtener 2A menos 2C, es decir, una operación que depende de estos cálculos que acabamos de llevar a cabo, y así en cada uno de los casos. Entonces vamos a obtener esos valores. Para el primer caso vamos a multiplicar 2 por A. Sería 2 por cada uno de los elementos, que sería 6, 2, 8 y 4. Para el segundo caso va a ser un tercio de cada uno de estos, es decir, 3, 6, 2, 4 y 3. Si dividimos por 3 cada uno de esos elementos. Menos 2C pues sería menos 2 por cada uno de los elementos, que nos resultaría esto. Y si hacemos la diferencia, como podemos observar, el 2A y el menos 2C son del mismo orden, se pueden restar o sumar en este caso. 2A menos un tercio de B no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque un tercio de B es una matriz 2 por 3, mientras que 2A es una matriz 2 por 2. Bien. Esto sería todo para este video, que serían sumas, diferencias de matrices nulas. En el próximo video vamos a ver lo que son multiplicaciones de matrices. Muchas gracias.